Hola y bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro curso de programación en C#. Hoy vamos a ver más en detalle lo que es la orientación a objetos. Pondremos ejemplos, explicaré bastante teoría y voy a procurar que quede todo lo más claro posible. ¿Vale? Entonces vamos a hacer primero un poco de teoría para que quede todo claro y ya después pasaremos a codificación. Entonces, nosotros queremos, como dijimos, tener eh, una manera de tener todo más estructurado. La orientación a objeto lo que te permite es estructurar y encapsular muy bien tu código. Entonces tú creas una especie de molde o plantilla donde le defines sus atributos, sus propiedades y tal. Y ese objeto, esta clase, trabajamos con clases, significa que va a tener sus propiedades 1, 2, 3, las que sean. Entonces yo voy a crear objetos. Estos objetos que yo creo son la utilización de esa plantilla para crear distintos, porque por necesidad, por lo que sea, necesito separar los datos de unos y de otros. Un ejemplo, para separar, un ejemplo claro, es, digamos que tenemos que hacer un programa para la gestión de nuestros libros. Queremos hacernos nuestra propia biblioteca y queremos controlar qué libros tenemos para consultarlo en cada momento. Entonces, cada libro tiene su autor, tiene su marca, tiene sus cosas y tal. Entonces, cada libro que nosotros instanciamos va a tener sus valores definidos por esas propiedades que hemos determinado. Esto básicamente es lo que consiste en la orientación a objetos, una manera de encapsular y de hacer plantillas, por definirlo de una manera. Entonces nos vamos a ir al código, abrimos nuestra solución, esto lo vamos a quitar y dejamos eso al final para que se siga parando donde estaba. ¿Vale? Si hacemos esto afuera, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a trabajar con libros, por ejemplo. Eh, la mayoría de mis ejemplos serán de videojuegos, pero hay algunos casos más claros así. Entonces le daríamos a New Item y dentro podemos buscar las clases. Aquí como es una clase, directamente viene aquí. Entonces creamos nuestra clase que va a ser libro. ¿Vale? Vamos a tener libros. Y dentro de esta clase libro tenemos que ver varias cosas. Lo primero es este namespace, sí, espacio de nombres, es la visibilidad que vamos a tener desde otras partes de nuestro programa. Entonces, si me fuese a Program, como pertenece al mismo namespace, aquí puedo decir libro. Y puedo instanciar un objeto de esa clase, porque pertenece al mismo namespace. Entonces, no me interesa que esté ahí, porque este namespace de ejemplos es el de la clase principal. Así que vamos a meterlo dentro de uno nuevo, que lo voy a llamar biblioteca. Puedes inventarte el nombre realmente. Entonces, ya tenemos esto por aquí. Vamos a decir que nuestra clase es pública y hablaremos de los distintos identificadores que hay para cada clase y para cada propiedad, pero de momento quedaros con que va a ser pública, básicamente para que se pueda llamar desde fuera. Y vamos a instanciar lo que son distintos, vamos a ver todos los tipos de atributos que puede tener. Tenemos por una parte por cierto, la doble barra esta significa que son comentarios. Este código es un comentario. Por lo que a la hora de ejecución se va a ignorar porque es simplemente una anotación para el programador. Entonces, tenemos por una parte lo que es tipo texto, tenemos los string. Vamos a decir que tienen un título y hay que añadir esto, getSet. Esto lo explico en un momento. Como es una propiedad o un atributo y queremos que sea pública y visible, significa que le vas a establecer el set, le vas a establecer un valor desde fuera y get es para recuperar el valor. Son palabras reservadas e internas que tiene por dentro esto. Si habéis dado algún otro lenguaje de programación, otra manera de hacer esto sería porque nuestra clase tendría un atributo privado, título, ¿vale? Perdón, de tipo string, título, y teníamos que hacerle una función pública
set título, donde recibimos un parámetro de entrada y tenemos que decir que este título es igual al título, ¿vale? Esto yo voy a ir poniendo siempre cosas que son más avanzadas para que se vayan viendo, pero siempre las explicaré en todo momento. Cuando llegue el momento oportuno las explicaré. Por lo pronto vamos a definir las propiedades de nuestro objeto, ¿vale? Los de tipo texto son con string, los eh, numéricos, perdón, numéricos pueden ser son de tipo entero. Por cierto, vamos a ponerlos todos públicos para que no haya problema después. Por ejemplo, páginas. Los tenemos decimales. Podemos utilizar o bien decimal, precio, por ejemplo. Decimal. Hay otros que son doble, float, también se puede utilizar. Esto, la diferencia entre uno y otro es simplemente la cantidad que tú necesitas almacenar. Si estamos operando con cantidades muy grandes, utilizaremos siempre en torno a doble o decimal. Esto siempre va dependiendo de lo que necesitemos nosotros de optimizar nuestro código en cuanto a peso, en cuanto a reservar espacios de memoria, ¿vale? También tenemos, por ejemplo, Boolean, que es un tipo de verdadero o falso. Simplemente es un sí o un no, por ejemplo, public bool eh, comprado para determinar si lo tenemos ya. Y por último, creo que no se me olvida ninguno, están los char, que son también de texto, que son para un único carácter, se suelen usar poco, pero están ahí, son de tipo char, ¿vale? En fin, con esto, para el ejemplo que nos ocupa sobre la orientación a objetos, nos vale. Tenemos el título, las páginas, el precio, si lo hemos comprado y también podemos añadir, por ejemplo, para la fecha, lo que son, nuestro objeto, nuestra clase puede tener instancias de otras clases. Por ejemplo, vamos a utilizar esta del sistema, que es datetime fecha publicación eh, getSet, ¿vale? Esto de aquí es una clase, si le damos a F12, navegaremos hasta la clase y si os fijáis hay un montón de cosas que esto ni tenemos, nosotros lo consumimos. Si os fijáis pone from metadata es porque es una librería del sistema. Podemos consultarlo, pero no podemos modificarlo ni nada. ¿Vale? En cuanto a los nombres, hay algunas anotaciones que me gustaría dejar claras. Para empezar, cuando son propiedades se suelen nombrar en mayúscula. Si son atributos internos, se hacen en minúscula como había puesto antes. No puede haber caracteres especiales ni acentos. Y es case sensitive. Eso significa que yo puedo tener aquí otro bool comprado y no hay ningún tipo de problema porque este es mayúscula y este es minúscula. Sin embargo, si yo pusiera aquí comprado, ya el propio entorno me va a decir que que el libro ya contiene una definición para comprado, entonces tienes que cambiarla. Si no, esto cuando le des a compilar y quieras lanzarlo, te va a decir, oye, hay un error. Y hasta que no resuelvas todos los errores, no te lo voy a compilar, no puedo lanzarlo. ¿Vale? Entonces, volvemos a nuestro programa, ya tenemos nuestra clase libro con sus atributos, así que nos iríamos aquí y tenemos que hacer referencia. Si nosotros intentamos ahora hacer referencia al libro, no lo encontramos, no podemos accederlo, no nos aparece aquí. ¿Por qué? Porque no lo estamos usando. Entonces nos vamos aquí a la sección de using, escribimos using biblioteca, nuestro namespace. Entonces ahora si nos venimos aquí, podemos hacer un libro, eh, libro 1, que es igual a un new libro. Esta nomenclatura es importantísima, es decir, esta es la manera que yo le estoy diciendo a mi programa de que voy a hacer, de que tengo un objeto libro, libro 1, y este libro 1 es un nuevo
objeto libro. Entonces ya el compilador no, la máquina se va a encargar de instanciar ese objeto, de reservar los espacios de memoria necesarios para que mi libro tenga todos sus atributos, aunque estén vacíos, pero van a estar ahí. Entonces sí, vamos a tener dos libros, libro 2, vamos a tener dos libros, incluso tres. Copiamos y pegamos, vale. Entonces, en cuanto a la orientación a objetos, podemos instanciar, vamos a trabajar solo con el nombre para que veáis el ejemplo y después pasaré a explicar algunas cosillas más en detalle. Entonces, nuestro libro 1, título, perdón, voy a decir que este va a ser el nombre del viento, de Patrick Rothfuss, librazo. Vamos a tener que nuestro libro 2, título, va a ser igual a Pathfinder de Orson Scott Card, libro muy bueno también, por cierto. Y por último, nuestro libro 3, cuando le deis el punto, si os fijéis aquí, viene sus propiedades. Podéis acceder a cualquiera de ellas. Y de hecho, estas propiedades, al ser de tipo string, si le dais aquí, veis que vienen muchas funciones. Todo esto, este icono, este dibujito, significa que son funciones. La iré explicando porque hay muchas que son muy útiles, que acabaremos utilizando y que sirven para trabajar sobre nuestros libros, sobre nuestros objetos y nuestras propiedades. Y digamos que este va a ser, pues, ¿qué te digo yo? Poco yo, un infantil también. Entonces, si yo ahora quiero coger y listarlos, tener mi lista, hago mi console.writeLine y libro 1, título. Vale. Vamos a hacer nuestro libro 2 y nuestro libro 3. Y esto debería mostrar por pantalla los tres títulos. Entonces, si yo esto lo lanzo, F5, aquí tenemos nuestra lista de libros. ¿Vale? ¿Qué pasa si ahora de pronto al libro 3, no le he puesto un título? Aparece, si os fijáis aquí hay un espacio en blanco y es porque por defecto se ha inicializado en blanco. Entonces, qué rollo esto de que se lance dos veces. Entonces, cosas que tenemos que tener claras importantes. La orientación a objetos nos permite como crear plantillas para nuestra codificación. Nos permite almacenar en cada uno de ellos sus propios datos sin que se vean afectados. Entonces, nuestro libro 2 nunca, a no ser que se lo digamos, no se va a ver afectado por los valores que obtenga otro objeto, a pesar de que sean de la misma clase. Y nos permite encapsular y hacer que esté todo más separado para el manejo de datos. Por otra parte, lo que hemos dicho, hay distintos tipos de variables. También está la visibilidad, lo hemos puesto por defecto públicas, pero tenemos otros modificadores. Entonces, voy a separar esto en dos clases. La primera parte, ha sido la introducción a la orientación a objetos. Y es que no sé si ir separándolos en vídeos más cortos, porque si no puede ser muy largo. Entonces, esta es la orientación a objetos. Voy a cortar aquí. Y voy a preparar el siguiente vídeo. Va a ser un ejemplo práctico, un ejercicio real de lo que queremos hacer. Es que realmente no. Este es simple. El ejercicio que yo os propongo, mejor dicho, es que vamos a crear dos clases nuevas. Tenemos una biblioteca que gestionar, así que vamos a crear una clase que va a ser nuestros clientes, la clase clientes de nuestra biblioteca. Y tenéis que pensar vosotros, esa clase cliente, ¿qué debe tener? ¿Qué atributos creéis que pueden identificar a una persona para saber que nos estamos haciendo referencia a él? Porque después, cuando trabajemos con nuestro programa, tenemos que buscar e identificar a ciertas personas en concreto. Y estamos hablando de un servicio de prestar libros.
durante, durante X días a un cliente. Ese va a ser nuestro ejercicio. Entonces os lo propongo como ejercicio que creéis esa clase y trabajéis sobre ella. En el próximo capítulo vamos a tratar más en profundidad, un segundito que revise el temario, porque hace falta el flujo de datos. Vale, las estructuras de control. Vale, en el siguiente capítulo vamos a ver más en profundidad lo que son los atributos de visibilidad de un objeto y cómo trabajamos sobre ellos y lo que representa el trabajar con varias clases. Entonces lo dejamos aquí y ya en la próxima sesión vemos todo eso. Espero que os haya gustado. Cualquier duda la comentáis y lo vamos viendo, sobre todo también para que en próximos capítulos lo tenga en cuenta sobre cómo estructurar todo esto. Muchísimas gracias y hasta la próxima.